Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la radiografía de abdomen normal y patológica. En cuanto a lo que es patología, vamos a hablar principalmente en donde más se pide, que es en urgencias. Bien, para tener idea más o menos en lo que es la técnica y básicamente en lo que son las proyecciones más utilizadas, debemos recordar que una radiografía de abdomen equivale a 50 radiografías de tórax. De igual manera, se utilizan dosis bajas de 60 a 80 kilovoltaje para ver sobre todo las diferentes densidades que nos va a aportar la radiografía de tórax de frente. En cuanto a lo que tiene que abarcar, debemos ver desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis pubiana. En cuanto a las proyecciones, tenemos varias. La estándar es la de cúbito supino, como nos muestra el esquema acá, el paciente está acostado. Y las alternativas que tenemos son en bipedestación, también muy utilizadas, sobre todo si se quiere evaluar si hay gas libre dentro de la cavidad abdominal, y la de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Esa es la que se utiliza en pacientes que no pueden que no pueden colocarse en bipedestación. Entonces, con eso también lo que se intenta es que si hay niveles hidroaéreos o hay neumoperitoneo, todo eso por la posición del paciente ascienda y se vea en la parte superior del abdomen. Bueno, esta es una manera de evaluar la radiografía de abdomen. Vamos a darlo ya también entre normal y patológico porque la verdad es que nos interesa justamente ver la patología en lo que es la RX de abdomen. Esta es una de las maneras de evaluar. Primero vamos a tener en cuenta el análisis de las líneas grasas, como nos muestran los esquemas. En la primera imagen vamos a evaluar lo que son las grasas musculares por sobre todas las cosas. En la imagen está con las rayas amarillas. El número 1 nos indica la línea grasa del psoas a ambos lados. 2, lo que es la pelvis menor. Y 3, la pared lateral. Y la segunda imagen son los bordes de las vísceras, que se logran ver en una radiografía de abdomen. Siempre recordar que tiene que ser una radiografía bien hecha para poder ver toda esta gama de grises que se tendrían que ver en una radiografía de abdomen normal, hechas correctamente. Entonces, en cuanto a lo que es visceral, vamos a ver a la silueta hepática, marcado con 1, al vaso, marcado con 2, las siluetas renales, marcada con 3, y nuevamente nos vamos a la pelvis menor, podemos llegar a visualizar la vejiga. Este punto es muy importante porque el análisis de las líneas grasas, tanto como nos da la forma y la manera de ver normal, nos puede dar muchísima información acerca de, por ejemplo, si hay alguna masa o algo que está borrando esa línea, o, por ejemplo, nos habla de visceromegalias. Cuando no solo las dejamos de ver, sino que incluso también podemos ver como que están abombadas o están fuera de su lugar normal donde las solemos ver. Este es un ejemplo, es un paciente nuestro, quitando el catéter doble J en el trayecto reno-uretero-vesical del lado derecho, podemos repasar esas líneas que les había comentado. Acá tenemos lo que es la línea grasa de lo que nos da lo que es la silueta del hígado. Acá arriba podemos ver un poquito del vaso. A nivel de las células renales justamente vemos lo que son las líneas de los riñones. Y bueno, más abajo vemos lo que es la pelvis menor, que recordar que siempre tenemos que evaluar desde la sínfisis pubiana hasta la apófisis sifoides. Todo eso siempre hay que hacer un recorrido visual y no olvidarnos de ningún sector.
Bien, dentro de lo que son los hallazgos patológicos por los que habitualmente los médicos piden la radiografía de abdomen, tenemos que hay muchas causas. El dolor abdominal es clínicamente el síntoma por lo que la mayoría de los médicos lo piden, pero es muy inespecífico. Una radiografía de abdomen puede ser pedida en un contexto de sospecha de una obstrucción intestinal, un neumoperitoneo, alguna patología infecciosa, por ejemplo, una colecistitis, una pancreatitis, una diverticulitis, sospecha de un vólvulo intestinal, hernias o eventraciones, ascitis, litiasis, isquemia mesentérica, traumatismo abdominal o apendicitis aguda, como causa también inflamatoria. Bien, pasamos a otro aspecto que tenemos que evaluar, que es el estudio del aire. Podemos tener que esa distribución de aire normal, porque es intraintestinal, está de alguna manera anormal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, intestinos fuera de la cavidad abdominal. Es gas que está dentro del intestino, que eso es normal, pero está fuera de la cavidad. Por ejemplo, en las hernias o en las eventraciones que sucede esto. O también podemos ver dilatación de vísceras huecas secundarias a una parálisis intestinal, obstrucción colónica, vólvulo o infarto. Otro aspecto que puede suceder es una distribución anormal del gas de localización extraintestinal. Puede ser difuso, como ejemplo tenemos un neumoperitoneo, una perforación de órgano hueco o posquirúrgico, y localizado en pared de vísceras, retroperitoneo, en vesícula o vía biliar. Ya hay una localización más específica de ese gas anormal. Otro aspecto que tenemos que evaluar es la presencia de calcificaciones. Hay muchas en la práctica diaria, muchas imágenes cálcicas que nosotros vamos a ver en las radiografías, pero hay que identificar las que son no patológicas de las patológicas. La mayoría de las veces, de hecho, son hallazgos y en otras ocasiones pueden revelar la patología actual. En cuanto a esas calcificaciones hay que ver la morfología, la localización, el crecimiento, es decir, la conducta en el tiempo, y la movilidad, si con el tiempo también ha modificado su localización. Y por último, no olvidarnos del estudio del esqueleto. A nivel general, evaluar si hay un aumento o una disminución de la radiodensidad de los cuerpos vertebrales, si hay áreas focales, osteolíticas u osteoblásticas, estudiar las vértebras y los espacios intervertebrales, no olvidarnos del eje de la columna y las articulaciones que se logran evaluar en la proyección de abdomen, sacroiliaca, coxofemoral y pubis. Bien, vamos a pasar a ver algunas radiografías con los ejemplos que hemos mencionado como patológico o patologías que podemos llegar a sugerir en nuestro informe. Estos son ejemplos, como dice el título, de ascitis. Vemos una radiografía de abdomen de frente, donde lo que primero nos llama la atención es que hay un aumento difuso de toda la densidad. Esa densidad grisácea es como un aumento difuso de la misma. Fíjense que ya no se ven los bordes de las grasas de lo que es la pared, de lo que son los órganos, no vemos la silueta hepática, no vemos la celilla renal, no lo vemos, ¿sí? Hay un aumento difuso de la radiodensidad, hay una pérdida de las líneas grasas principales, vemos que incluso hay como una centralización de las asas en la región centroabdominal, y lo que es la línea grasa lateral de la pared abdominal, vemos como que está abombada. Todos estos signos son signos de líquido libre en cavidad abdominal. Podemos agregar también, en este caso, vemos signos marcados de espondilosis en la columna lumbar con escoliosis a concavidad izquierda. También si evaluamos las caderas, podemos agregar que hay signos severos de coxartrosis del lado izquierdo.
Bien, pasamos a lo que son las obstrucciones. Primero vamos a mostrar imágenes de lo que es una obstrucción a nivel de intestino delgado y después a nivel de intestino grueso. Este es un ejemplo, como dice el título, una obstrucción de intestino delgado, donde los signos que tenemos que ir a buscar es que vamos a ver una dilatación de asas de intestino delgado. En este caso son bastante localizadas en mi abdomen superior. En este caso también vemos un poquito en lo que es hipocondrio izquierdo. Vemos que adoptan una forma como en U, invertida, y que distal a eso ya no hay más gas, o hay muy poquito, que es como se ve acá, que este es un signo que es en cuentas de Rosario. Sumado, como dije, a la presencia de distensión de asas con gas en su interior y niveles hidroaéreos en los extremos. Todos estos son signos de obstrucción en intestino delgado. En la segunda plaquita vemos mejor los niveles porque está hecha con el paciente de pie y la primera es acostado. Bien, este es un ejemplo de obstrucción de intestino grueso, ¿sí? Donde podemos ver claramente las austras, que está marcadamente distendido lo que es el marco colónico. Hay poco o nada de gas a nivel rectal y cuando lo colocamos al paciente, es otro ejemplo, pero cuando el paciente se hace de pie, podemos ver claramente de nuevo los niveles hidroaéreos a predominio de hemiabdomen superior, sobre todo en este caso a nivel del colon proximal. Este es otro ejemplo de otra patología secundaria a un hilio paralítico. Acá vemos una marcada a severa distensión de asas delgadas con pérdida de las válvulas conniventes, como vemos en la radiografía. Eso que veíamos en la primera placa, si se acuerdan, de intestino delgado, todavía se conservaban las válvulas. En este caso es tan marcada la distensión que hay una pérdida de esas válvulas. Y es mucho más difuso el compromiso del intestino delgado. Otro ejemplo, este es el caso de un neumoperitoneo, esto también lo vemos mucho. En la primera radiografía es acostado, simplemente vemos que esa radiodensidad habitual que se ve en la placa de abdomen ahora ya no está reemplazada por un aumento de la radiolucidez, que cuando el paciente se realiza en bipedestación, hay un claro predominio, ¿no? Que el aire asciende y se localiza a nivel subdiafragmático, en este caso de ambos lados. También otros signos de neumoperitoneo, al funcionar como un contraste, ¿no? Porque al colocarse alrededor de los órganos también hace como un contraste que visualmente también, por ejemplo, se pueden ver estructuras que normalmente no se ven. Por ejemplo, ¿sí? El ligamento falciforme hablaba la bibliografía que puede ser una de las estructuras que normalmente no se ven y que justamente cuando el aire rodea los órganos empiezan a verse esas estructuras que normalmente no se ven. Y también, en este caso no está, pero hacen el signo del contraste con las asas y al rodear todas las paredes vemos mucho mejor y con mayor definición las paredes de las asas intestinales. Este es otro ejemplo, cuando vemos un nivel hidroaéreo importante en lo que es cavidad abdominal, siempre hay que pensar en una patología infecciosa, en este caso un absceso. Ambas son radiografías, acá en la segunda ya está descrito que es en bipedestación, por eso es ahí donde se forma el nivel hidroaéreo. Vemos una formación, porque tampoco vemos el borde hepático, seguramente es una voluminosa formación a nivel sufrénico, la verdad es que no podemos definir tampoco si es en hígado o si es en cavidad, pero no olvidarnos de que cuando vemos un nivel hidroaéreo
focal y de esta magnitud, a veces tal vez un poco más chico, siempre pensar en cuanto, sumado, ¿no?, al contexto clínico del paciente, en un absceso. Este es un ejemplo de otra de las patologías que mencioné que podemos llegar a diagnosticar con una placa de abdomen, que es el vólvulo. En este caso son ejemplos de vólvulo a nivel del sigma, donde podemos ver ese sigma totalmente distendido, ¿sí? Podemos ver claramente las paredes, vemos que ya no está en la localización normal, es decir, no está en mi abdomen izquierdo, sino que está rotado e incluso está ascendido, ¿sí? Pasa a nivel central del abdomen. Esta es la imagen que la comparan con el grano de café. Y en las dos imágenes vemos lo mismo. Al producirse la volvulación del órgano sobre su eje, el aire queda ahí y no hay aire distal. Y empieza a acumularse todo el aire proximalmente a la obstrucción. Esta es otra radiografía con otra patología que podemos ver, que es la isquemia mesentérica. Es una radiografía de abdomen de frente donde podemos ver que hay una importante distensión de asas delgadas, donde nos llama la atención, en esta asa sobre todo se ve mejor, que hay como un engrosamiento de la pared y se llega a ver gas en la pared. Acá también, y acá también se ve, y acá también, ¿sí? Este es el ejemplo, bueno, como dice el título, de una isquemia mesentérica, donde hay gas en la pared, como un ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de gas a nivel focal? Esto es gas en la pared intestinal. Y si sospechamos de isquemia, también siempre hay que mirar la parte hepática para evaluar neumatosis portal, que está asociado a esta patología. Ejemplo de un hallazgo común, ¿sí?, que podemos ver en un paciente colecistectomizado, por ejemplo, que es la aerobilia, la presencia de gas en la vía biliar. En este caso vemos una imagen radiolúcida que se proyecta sobre la silueta hepática. Ejemplo de aerobilia. Y también vemos nuevamente el compromiso del esqueleto lumbosacro y de las articulaciones coxofemorales. Esta es otra patología, el ilio biliar, que sucede cuando un cálculo de la vía biliar desciende a través de la vía biliar extrahepática y llegan hasta el ilion distal. Entonces, los signos que vamos a tener que ir a buscar sugerentes de ilio biliar va a ser la aerobilia, como nos marca la flechita. Aerobilia, otra vez, imagen radiolúcida que se proyecta sobre la silueta hepática, la distensión de las asas delgadas, y en este caso, bueno, no se ve el cálculo, pero seguramente a este paciente, si se le realizó una tomografía, ahí es como mucho más específico encontrar el cálculo en el ilion distal. Esta es otra imagen que podemos encontrar en la radiografía de abdomen. Este es el ejemplo de una hernia inguinal del lado izquierdo. La primera placa es acostado en decúbito supino y la segunda es en bipedestación. Podemos ver que hay una formación que se proyecta sobre la fosa ilíaca izquierda, un poquito más abajo, en la región inguinal, que está provocando una distensión de las asas proximales. Y en la placa de bipedestación vemos claramente los niveles hidroaéreos que se forman proximalmente a la obstrucción. Seguramente esta es una hernia atascada. Y vemos también acompañado los signos severos de espondilosis a nivel lumbar. Y en este caso también vemos
como huellas quirúrgicas, probablemente alguna fractura en la cadera del lado derecho. En cuanto a lo que son las calcificaciones, y para no olvidarnos del esqueleto, siempre mirar el esqueleto. En la primera imagen es un ejemplo donde vemos en la pelvis menor, vemos una formación cálcica de contornos parcialmente definidos, discretamente heterogénea, que en este caso correspondía a un mioma involutivo. Y también vemos la desviación de la columna lumbar a concavidad derecha. No confundir esto con algo patológico, que simplemente es donde el paciente se coloca las inyecciones y se forma como un granuloma. Normal también lo vemos muy frecuentemente en la práctica. Y del lado derecho vemos una imagen focal cálcica de contornos definidos, infracentimétrica, que en este caso correspondía a una litiasis ureteral. Estos son pacientes nuestros. A nivel medio, tercio medio del uréter. Estos son ejemplos de, si vamos a lo que es la proyección de la silueta hepática, vemos que hay como unas imágenes cálcicas de contornos bien definidos, múltiples, que es un ejemplo de litiasis vesicular que se puede ver en las radiografías de abdomen también. Y finalmente, la bibliografía hablaba de masas. Esto es, la verdad es que es muy complejo, abarca muchas patologías. Simplemente lo coloqué, traté de ponerlo más representativo. En este caso es donde tiene mucha importancia lo que les había dicho al principio, de siempre tener en cuenta cómo se ve normalmente el borde de los órganos, las líneas grasas, porque todo eso cuando no esté nos tiene que hacer pensar en masas, ¿sí? Masas pueden ser neoformativas o simplemente visceromegalias. En este caso puse ejemplos de visceromegalias. El primero es un paciente donde podemos ver que hay un aumento focal de la radiodensidad a nivel de lo que es pelvis menor e hipogastrio. Si seguimos, vemos que hay como unos contornos que llegamos a definir. En este caso es el ejemplo de un globo vesical. Y vemos como hay un desplazamiento de todo lo que son las asas. Y en este caso, bueno, vemos un marco colónico con abundante contenido propio y marcada distensión del mismo. Y en el ejemplo de la derecha, vemos, este es el contorno inferior del hígado. Vemos como ya casi está contactando con lo que es el hueso coxal y hay un aumento difuso de la radiodensidad. Esto no debería ser tan grande en lo que es la silueta hepática. Este es el ejemplo de una hepatomegalia. Y como último, para no olvidarnos, esto se ve muy frecuente en la práctica, es la ingestión de cuerpos extraños, sobre todo en la edad pediátrica. Este es un ejemplo nuestro, un chiquito de 7 años que consulta, bueno, porque la madre refiere que hay una ingesta de cuerpo extraño. Se hace la radiografía, claramente se ve una imagen de alta densidad en la región centroabdominal. También se usa la radiografía de abdomen en estos casos como proceso evolutivo, es decir, se le sigue con las radiografías para ver dónde está el cuerpo extraño, ver si está descendiendo y si cambió de posición. Bueno, como conclusión, el dolor abdominal es un síntoma inespecífico y muy frecuente en urgencias.
que puede aparecer en muchas enfermedades cuyo pronóstico va a ser diferente. Para determinar su etiología es fundamental contar con historia clínica, examen físico, estudios de laboratorio y las imágenes. La radiografía de abdomen sigue siendo la prueba de imagen inicial en la valoración del dolor abdominal en urgencias y recordar que el 68% de ellas en un abdomen agudo es normal.